Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Aaron Sebastián Burgueño Enríquez, de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Voy a presentar mi proyecto Manual de Instalación para Sistemas Fotovoltaicos Interconectados a la Red, realizada en la empresa S Solar con ayuda de mi asesor, Manuel Norberto Montoya Quesada. En el plan de presentación tenemos los antecedentes, el planteamiento del problema, la definición de los objetivos, el método utilizado, el desarrollo del proyecto, los resultados obtenidos, las conclusiones y finalmente las referencias utilizadas para la elaboración de este proyecto. Actualmente, los combustibles fósiles son la principal fuente de generación de energía. El uso desmedido de estos recursos conlleva severos daños al medio ambiente. Es por ello que se han desarrollado métodos alternativos para suplir la demanda energética. La energía fotovoltaica permite la obtención de energía eléctrica por medio de la energía solar radiante, un recurso accesible y virtualmente ilimitado, en un proceso libre de emisiones. Actualmente en México existen políticas nacionales e internacionales que fomentan la transición a energías limpias. México, en especial el estado de Sonora, cuentan con un gran potencial de aprovechamiento solar, debido a sus condiciones climatológicas, con una irradiancia por encima del promedio y un clima despejado la mayor parte del año. Planteamiento del problema. Actualmente, las barreras técnicas y económicas, tales como la falta de personal capacitado, en conjunto con la escasa accesibilidad del material necesario y su elevado costo, limitan la implementación de sistemas fotovoltaicos para uso doméstico y comercial en la región. Surge de ahí la pregunta: ¿es posible minimizar el costo de este sistema por medio de una guía para el correcto dimensionamiento, diseño e implementación de sistemas fotovoltaicos? Como objetivo, tenemos elaborar un manual destinado a otorgar al personal el conocimiento y herramientas necesarias para llevar a cabo la planeación e instalación de un sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica, optimizando el material y el tiempo requerido, a la vez que se garantice su correcto funcionamiento. El método utilizado en este proyecto se muestra en la figura 1. Las etapas a realizar son el dimensionamiento del sistema, el análisis de sitio, la selección de los materiales, la instalación mecánica, la cual incluye las actividades del trazado, anclaje, ensamble de estructuras y montaje de los paneles. La instalación eléctrica, que aborda las cajas de conexiones, la canalización y el cableado. Finalmente, la inicialización del sistema, que incluye la configuración del inversor, las pruebas del sistema y la aprobación de las autoridades correspondientes. El desarrollo de este proyecto fue la elaboración de un manual en donde se describen las consideraciones y procedimientos a seguir para cada una de las etapas de instalación de un equipo fotovoltaico. Iniciamos con el diseño del sistema, que a su vez engloba diferentes actividades. Como primer paso, es necesario establecer cuáles son los requerimientos del sistema. Debido al giro de la empresa S Solar, las instalaciones que llegan a realizar varían en gran medida dependiendo del presupuesto y objetivos del cliente, su historial de consumo y las condiciones del sitio a instalar. Para una propuesta inicial se utiliza el software Sunwise, el cual permite crear un presupuesto a base del historial de consumo del cliente. Nos ayuda a definir el modelo y cantidad de módulos, así como de inversor o inversores a utilizar. Se agregan de forma manual los costos adicionales, como estos pueden ser el costo de las estructuras, los materiales adicionales y la mano de obra. Permite a su vez tener un registro de los prospectos a ventas para dar seguimiento a futuro. Una vez obtenida una propuesta que sea satisfactoria para el cliente, se procede a realizar el análisis de sitio, en donde se evalúan las condiciones de la instalación eléctrica del inmueble, así como el espacio disponible y los posibles obstáculos que puedan surgir para la implementación de la obra mecánica. Por medio de formatos se recopila la información necesaria para la retroalimentación del diseño. Se efectúa además una prueba de perforación para determinar el método de anclaje. Los cambios necesarios deben ser consultados con el cliente para tener su autorización. Como se observa en la figura, existe un formato en donde se recopilan toda la información necesaria referente a las condiciones de la instalación eléctrica. En otras páginas de este mismo formato que no están incluidas en esta presentación, se realiza un croquis a mano de las dimensiones y los objetos que pueden presentar un obstáculo para la instalación mecánica. A partir de este croquis, realizado en el análisis de sitio, se crea un modelo 3D de la distribución de las estructuras, mediante el software SketchUp,
Esto nos permite realizar una simulación de la proyección de las sombras a lo largo del día para una ubicación específica. Se realizan además los planos eléctricos y mecánicos que servirán como guía para la implementación del sistema. En la figura se muestra un modelo de 3D de una instalación eléctrica en el cual podremos ir haciendo modificaciones hasta que satisfaga una distribución en la que no se proyecte sombra sobre los módulos fotovoltaicos. Para el cálculo de los componentes de protección y cableado se consideran los parámetros de voltaje y corrientes máximos que pueden llegar a alcanzar el arreglo de los módulos. Se toman en cuenta, por normatividad, factores de seguridad, temperatura y agrupamiento. En base a estos cálculos ajustados por los requerimientos de la norma, se seleccionan los componentes a utilizar. El siguiente paso es crear una orden de compra, un listado de todos los materiales a utilizar durante el proyecto. Esto es de suma importancia debido a la limitada disponibilidad de algunos de estos componentes, los cuales tienen periodos de entrega prolongados. La siguiente etapa es la obra mecánica, la cual comienza con el trazado del sitio a instalar. Para ello se utiliza la herramienta SharpLine, para plasmar las líneas de referencia establecidas en el plano para la distribución de las estructuras. A partir de estas referencias se colocan los puntos de anclaje, los cuales pueden variar en su método, dependiendo de la calidad de la losa del sitio a instalar, siendo los más utilizados por la empresa el perno expansor o la zapata de concreto. Se continúa con el ensamble de las estructuras. Para ello se utilizan materiales enfocados a esta aplicación. Un error común presentado es el seguimiento de los planos mecánicos sin una verificación previa, por lo cual los errores de diseño pasan inadvertidos hasta una etapa tardía del proceso, lo cual representa pérdidas. Se consideran también en estos procedimientos las variaciones en la losa del inmueble, las cuales pueden generar una discordancia entre las dimensiones descritas en el plano y aquellas que satisfagan los requerimientos del sistema. El siguiente paso es el montaje de los paneles, los cuales deben ser alineados y se fijan por medio de materiales hechos para esta función, llamados Universal Clamps. Es importante realizar esta actividad con ayuda de un torquímetro para evitar dañar los módulos. Se utilizan diagramas adicionales creados en la etapa de diseño para asegurar que la orientación y colocación de los módulos sea la óptima. Esto se debe a que los módulos cuentan con terminales de longitud limitada y de no colocarse de manera correcta, estos cables podrían no ser suficientes para realizar la interconexión entre ellos para los arreglos fotovoltaicos. Finalmente, se monta el inversor cerca del centro de carga principal. A una altura apropiada, simplemente se retira la tapa del inversor y se coloca mediante taquetes y tornillos. El siguiente paso es instalar sobre las estructuras los rieles adicionales de cajas de conexiones en donde se albergarán los empalmes y dispositivos de protección. Se canalizan las rutas de cableado con tubería eléctrica MT, la cual debe ser resistente al agua y la corrosión. Una vez realizado, se realiza el cableado entre los diferentes arreglos mediante una guía. En las figuras mostradas se puede ver a operadores realizando el ensamble de las estructuras. También se puede apreciar la canalización eléctrica. A continuación se realizan las conexiones eléctricas. Para ello se procura mantener la cadena abierta, de tal forma que no haya energía y se pueda manipular de forma segura. A su vez, los operadores encargados de realizar dichas conexiones deben estar supervisados por un operador sombra, el cual puede reaccionar en caso de alguna emergencia. En este punto se inicia la etapa de puesta en marcha. Como primer requerimiento, se realizan pruebas preliminares para verificar la correcta instalación del sistema. Después se realizan los trámites con las autoridades correspondientes. Se solicita a la CFE el permiso para la interconexión y el cambio de un medidor bidireccional. En algunos casos, según la potencia del sistema y su ubicación, tales los sitios concurridos como escuelas o lugares públicos, puede ser necesario contar con el permiso de la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas o de la Unidad de Inspección de Instalaciones Eléctricas. Tras tener los permisos de las autoridades correspondientes, se realizan las mediciones para comprobar que los parámetros de corriente y voltaje sean los adecuados. Se inicia la configuración del inversor y se enciende conectándolo a la red. Por último, una práctica opcional pero realizada por la empresa ESO Solar es el monitoreo de la instalación mediante un módulo conectado en el inversor. Como se observa en esta figura, por medio de una aplicación propia de la marca de los inversores Fronius, se puede monitorar la cantidad de energía generada a lo largo del día.
Como primer resultado, tenemos el cálculo de pérdidas por temperatura, el cual no era considerado por la empresa al momento del desarrollo de este proyecto. Ciudad Obregón, la ciudad donde radica la empresa y en la cual está la mayor parte de sus instalaciones, tiene un clima que alcanza temperaturas muy elevadas. En la figura 9 se muestra una tabla con la temperatura promedio de Ciudad Obregón en el año 2020, en la cual se basan los siguientes cálculos. Tenemos esta fórmula en donde el término TC representa la temperatura real del módulo, la cual es igual a la temperatura ambiente por G, que es la irradiancia, y tenemos TONC, que es la temperatura nominal del módulo, menos 20 grados centígrados entre 800. Para este cálculo se utilizó un promedio de las temperaturas alcanzadas en Ciudad Obregón y estamos utilizando una irradiancia de 800 watts hora entre metro cuadrado. Tenemos que la temperatura real del módulo es de 59.5 grados centígrados. Para el cálculo de las pérdidas estamos utilizando un factor de ajuste que se encuentra en el datasheet, en el cual nos muestra las caídas de potencia a partir de la elevación de los grados centígrados. Tenemos pérdidas de aproximadamente 5%. Cabe destacar que la irradiancia utilizada en este cálculo probablemente sea menor, debido a que la irradiancia es un valor instantáneo. No se tiene registro o un dato que se pueda utilizar. No obstante, se puede estimar en base a la irradiación anual, que es superior al promedio, que estas pérdidas pueden llegar a ser mayores. Se obtuvo también un cálculo de las tolerancias en el ángulo de inclinación óptimo de los módulos. Calculamos la inclinación a partir de la siguiente ecuación, en donde beta, el ángulo de inclinación, es 3.7 grados más 0.69 phi, el cual representa la latitud. Obtenemos una inclinación óptima para Ciudad Obregón de 22 grados 40 minutos. Considerando la fórmula de pérdidas de inclinación, las cuales no consideran una variación en el azimut, eso sería el caso de una instalación orientada de frente al sur, tenemos que las pérdidas se representan por la siguiente ecuación. Haciendo un despeje de esta ecuación, tenemos como resultado que la inclinación máxima y mínima dentro de un porcentaje de pérdidas propuesto es la siguiente. En la tabla 1 se muestra la tolerancia en grados que hay respecto a la inclinación óptima, calculada para diferentes niveles de aprovechamiento. Como se puede apreciar, una instalación orientada correctamente al sur en la región permite colocar los módulos en un amplio rango de inclinaciones, lo cual permite la modificación del diseño para minimizar la proyección de sombras. Continuando, tenemos los puntos calientes. Los puntos calientes o hotspots es un defecto que se puede presentar en los paneles fotolares, en el cual una zona afectada alcanza altas temperaturas, lo que conlleva una menor eficiencia en la potencia de salida. Los puntos calientes no pueden ser corregidos y su detección a simple vista solo se logra en etapas muy avanzadas de la falla. Se recomienda por esto el uso de un termógrafo como adición a los procesos de mantenimiento. Esto no solo permite identificar de manera efectiva los defectos en una etapa temprana, sino que reduce el tiempo de inspección. De la misma manera, una causa común de este problema es la falta de mantenimiento preventivo, por lo que se propone replantear los lapsos de tiempo entre estos servicios. También se implementaron refuerzos adicionales a las estructuras por medio del anclaje a los pretiles o castillos de los inmuebles con ayuda de cables de acero. Eso se realizó como una medida preventiva ante la detección de estructuras mal ancladas previo a una tormenta, tras 2 incidentes causados recientemente. Esta fue una solución provisional y se plantea el análisis detallado de las causas de estos incidentes como un trabajo futuro. En las conclusiones tenemos la contribución del trabajo, las cuales incluyen la identificación de errores frecuentes en la planeación e implementación de proyectos que conllevan a una reducción de la utilidad económica, la minimización de las limitantes técnicas que se presentan a la hora de realizar un proyecto de generación fotovoltaica, por medio de la descripción de procesos y factores a considerar, enfocándose en la reducción de variaciones, la identificación de fallas en etapas tempranas y el aminoramiento de las pérdidas por correcciones. Tenemos también la reducción de errores de diseño y presupuesto de venta por medio de la capacitación de los operadores para realizar retroalimentaciones efectivas de las necesidades especiales que puede presentar un proyecto. Como trabajo futuro,
Tenemos el desglose de las actividades mediante Standard Operating Procedures con ayudas visuales. Eso puede permitir que los procedimientos descritos en este manual en manera de texto no se presten a malinterpretaciones. También se plantea las mejoras en estimación del tiempo de entrega y mano de obra mediante estimaciones de tiempo estándar. Eso lo podemos realizar con métodos como el método de MITAC y que consideren factores tales como condiciones del sitio, las necesidades especiales, los niveles de experiencia de operador, así como tolerancias por fatiga, esfuerzo, trabajo en condiciones atmosféricas adversas. Tenemos también la creación de un historial de indicadores que ayudan a identificar desperdicios y área de oportunidad en base a datos específicos. Esto es muy destacable debido al giro de la empresa y las variaciones que pueda haber en los proyectos que realizan. Es muy difícil estimar tiempos, estimar pérdidas y estimar cuáles son las causas de algunos de los defectos que se están presentando. Es por eso que se plantea crear un historial en el cual las acciones que se tomen, los cambios implementados, sean basados en datos estadísticos. Algunas de las propuestas que se realizan en este proyecto son simplemente especulaciones, debido a que no existe una métrica en la cual se pueda comparar el nivel de progreso. Finalmente, tenemos parte de la bibliografía utilizada para fundamentar este proyecto. Me despido, yo soy Aaron Burgueño y agradezco su tiempo y atención.